Un fin superior de la universidad es la difusión del conocimiento universal, en beneficio general de la humanidad, a través del entorno virtual. A continuación, presentamos Extensión Universitaria. Buenos días y bienvenidos a todos a otro segmento de la Extensión Universitaria, serie de programas que se emiten por el espectro virtual del Internet con la participación de profesionales destacados de las ciencias sociales, ciencias biomédicas y ciencias de la ingeniería, que abordan una serie de temas de carácter social, de carácter económico, político, cultural y de la civilización en general, en tiempos de emergencia sanitaria. De esta manera se contribuye con el aspecto cualitativo y cuantitativo del fortalecimiento de la imagen universitaria en su claro propósito de acercarse cada vez más a una sociedad ávida que reclama constantemente su presencia y participación activa en la vida cotidiana de sus habitantes. Bienvenidos. La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria. Contribuye, por lo tanto, al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. A continuación, por Extensión Universitaria, presentamos el pensamiento del programa. Las epidemias, cuando ocurren, siempre alteran la vida social de las personas, generando miedo y en algunos casos pánico colectivo. Pánico que se extiende a la gran mayoría, generando mortandad, producto de una cruda irresponsabilidad. La pandemia del COVID-19 no es la excepción. Hay millones de familias que ya han sido tocadas por el contagio o la muerte de alguno de sus miembros en todo el mundo. Lo novedoso de esta pandemia, sin embargo, es que ocurre en un mundo que, más allá de los conflictos de baja intensidad, no había pasado por la experiencia de una gran contienda bélica, o una gran epidemia, o una gran pandemia que genere una gran mortandad a nivel global o regional. Vivimos, sin embargo, en medio de otra pandemia social, expresada en la violencia del género, que genera muchas mujeres fallecidas y daños a la salud física y mental, sobre todo entre las mujeres y los niños, que tiende a ser invisibilizada por nuestra sociedad patriarcal moderna y que en medio del confinamiento que impone el coronavirus, es muy probable que incremente su mortandad. Ambas pandemias, en este caso, se retroalimentan mutuamente. Sin embargo, solo visibilizamos al COVID-19 y destacamos que ataca o genera un mayor daño entre los hombres que entre las mujeres, ignorando completamente a la otra pandemia. Hacemos este paralelo porque ilustra bien el problema de la desigualdad social que afecta a nuestra sociedad, en base a la cual, independientemente de lo novedoso que resulte el fenómeno COVID-19, se tiende a visibilizar o también invisibilizar los problemas que afectan a nuestra sociedad y destruyen el tejido social y las bases humanas de la convivencia. Cuando el COVID-19 se expandió por Europa, sobre todo en países como Italia o España, lo primero que se destacó es que tenía entre sus principales víctimas a la población de la tercera edad y enfermos crónicos, lo que además era y sigue siendo respaldado por los registros de hospitalizaciones y muertes generadas por la pandemia. Siendo un problema así y en pleno desarrollo, en ningún momento se tomó en cuenta el daño general que el COVID-19 podría generar en los países de Sudamérica, asignados por las características de pobreza y desigualdad social, que no solo incrementan su incidencia en la sociedad, sino que además se agudizan
con la pandemia. En países como el nuestro, es claro que la pandemia ataca principalmente a la población que vive en situación de pobreza y en exclusión social. Y es al interior de estos grupos familiares que los más afectados son los ancianos y las personas que padecen alguna enfermedad terminal o crónica. Prevalece, sin embargo, una visión del problema centrada en la edad y en los problemas de salud, y se dejan de lado los problemas de pobreza y desigualdad social que interactúan dinámicamente con la pandemia y explican de manera más clara su expansión en la sociedad. Y es que el COVID-19 no es la causa, sino es la consecuencia principal de un problema mayor, que tiene que ver con las enormes brechas sociales, con las enormes brechas ambientales que se han acrecentado hasta el límite permisible con el neoliberalismo y la sociedad consumista que éste trae de la mano. En el presente conjunto de programas que se emiten por el Internet y debido a la participación de diferentes profesionales, se procurará demostrar el modo en que estos problemas se han ido incrementando, sobre todo a partir de la década de los 90, o de pronto en los últimos 30 años, donde no solo se ha agudizado las desigualdades sociales, sino que también han crecido la frecuencia y recurrencia de todo tipo de desastres naturales que han generado las condiciones para la emergencia y expansión de una pandemia como el COVID-19 que estamos padeciendo en estos momentos. En lo que va del presente año, no solo hemos sufrido de esta pandemia, sino también hemos padecido del problema de los incendios forestales con gran intensidad, como por ejemplo los que se registraron en África, Sudamérica y en Sudamérica, lo que ha generado grandes pérdidas, ya sea en el orden económico, en el orden ambiental y también en el factor humano. A ello podemos sumar la invasión de las avispas gigantes asesinas y de las polillas en grandes bandadas, ¿no?, que se registró en los mismos territorios, australiano, africano, sudamericano. Marca la coyuntura también la lucha entre potencias atizada por la guerra comercial estimulada por países de Norteamérica y también por la República Popular China, con la disputa del popularmente conocido como 5G y 4G. No es posible sobrevivir en una sociedad de este tipo que degrada la vida humana y la naturaleza al nivel de una mercancía, lo que no solo evidencia la alienación en que vivimos, sino también los problemas de desigualdad, exclusión social, pobreza, que tienden, sin lugar a dudas, a incrementarse. El COVID-19 se ha expandido fuertemente en la sociedad y de eso no hay duda. En primer lugar, porque ha impactado a una población que, en el mejor de los casos, veía este tipo de problemas como parte del pasado y muy ajenos y alejados de la modernidad. Han sido varias generaciones de humanos las que, de alguna manera, han nacido y vivido ajenas a este tipo de problemas. En segundo lugar, el COVID-19 no se reduce a un problema de salud, sino que evidencia un problema mayor, una crisis societal, una crisis de orden económico, una crisis civil que cuestiona a fondo el modo de vida en que vivimos, que a la luz de lo que viene ocurriendo no es sostenible ni tiene viabilidad a futuro. En tercer lugar, la diversidad de problemas que se desencadenan o agudizan con la crisis generada por el COVID-19 va más allá del control que, en el corto o mediano plazo, podamos tener de la pandemia. En los siguientes años y décadas vamos a vivir en un proceso de cambio, en un proceso muy inestable socialmente hablando, que nos va a conducir a un mundo distinto, no necesariamente mejor que el actual, lo que en todo caso va a depender de lo que hagamos como ciudadanos activos
a nivel individual y como colectivo. La promoción sostenible y la educación continua son otro de los fines de la universidad. Por lo tanto, las barreras comunicativas para cumplir dicho propósito han quedado de lado. A continuación, por Extensión Universitaria, presentamos la reflexión del programa. ...5 de agosto del año 2020. Y la pregunta de la mañana sería... Atención a todas las madres que están lactando. ¿Se puede dar de lactar teniendo COVID-19? Repetimos. ¿Se puede dar de lactar teniendo COVID-19? ¿Qué dicen los expertos sobre el particular? En nuestras próximas ediciones abundaremos más sobre esta pregunta. Miércoles 5 de agosto del año 2020. Perú pasó a ser el país con más muertos por millones en el mundo. Según 4 estadísticos que navegan en las redes sociales, así llegó al primer lugar. Atención, y desde el pasado mes de abril se empezaron a manipular las estadísticas sobre muertes por COVID-19 en el Perú. Gran irresponsabilidad, descubrieron esto y mucho más. Pensaron que se podía politizar la pandemia, pero el dolor y la realidad los despertó. Por ello se estima que el plan de trabajo contra el COVID-19 fue realmente un fracaso en este gobierno. Hay duras críticas sobre el particular. Muchos se pusieron a llorar. Más información, Rusia dice que su vacuna de inmunidad ya casi está lista. 7 países de Latinoamérica serán de experimento y no está considerado felizmente el Perú, porque esta vacuna no ha sido probada. Dentro de los 7 está considerado, sin embargo, Bolivia, donde la pandemia sigue creciendo y cuando los hospitales han colapsado y no hay medicamentos. Y ha perjudicado enormemente la festividad de la Santísima Virgen de Copacabana. Muchos peruanos impedidos de ir al santuario de la Santísima Virgen de Copacabana. 18 y 30 años de cárcel sería la pena para Nadine Heredia. Es jefa del actual premier Pedro Cateriano y ahora tratan de blindarla. Luego se pronunciará el Congreso según el artículo 82 del mismo. El resultado de la votación será comunicado de inmediato al presidente de la República mediante oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes, acto que se cumplió el día de ayer. Así, el Pleno negara su confianza al Congreso de Ministros del presidente de la República, aceptará la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los demás ministros que debe de realizarse de inmediato, dice el reglamento. No usen estos medicamentos. La Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales aconsejó no hacer uso de hidroxicloroquina e ivermectina para tratar el COVID-19. Atención, el doctor Elmer Huerta explicó que sobre ellos no existe ninguna evidencia científica para su correspondiente uso como parte del tratamiento en pacientes hospitalarios o ambulatorios. Sentención. Más información. Las antenas 5G serán aliadas de la propagación del COVID-19 en el Perú. Hay un centro propagador que está ubicado nada menos que en Trujillo. Lo curioso es que nadie se ha preocupado por pedir
mayor información y explicación sobre este tema tan delicado. Lo cierto es que en el mundo hay actualmente incontables instalaciones y en lugares estratégicos. Ahí precisamente los brotes del coronavirus fueron sorprendentes, pero nadie ha prestado atención alguna. Expertos en la materia le harían un oportuno servicio a favor al mundo entero sobre la peligrosidad de las antenas 5G. Mucho cuidado, más información. Para el intelectual argentino Javier Milei, debe hablarse hoy del fraude de la pandemia en la Argentina. Recordó que la peste española mató a 1/3 de la población mundial, es decir, el 6%, o sea, 39 millones de seres humanos que perdieron la vida en esa ocasión. Con esta pandemia que está previsto, debe registrarse, dice, en el planeta, si es que a diario mueren 165.000 muertes por día, al año sería tildan de mente perversa al multimillonario Bill Gates, dueño de Microsoft, Windows y también de las principales farmacias del mundo. Curiosamente, le recuerdan que en su conferencia del año 2015, él dijo que ya no se hablaría en el futuro cercano de más bombas, sino de la guerra de los virus, y se refirió al coronavirus. Aquí la pregunta del caso. ¿Bill Gates en todo caso sabía del coronavirus desde el año 2015? Todo su contenido de la citada conferencia se refirió también al nuevo orden mundial. Y esto tiene que ver, lógicamente, con los últimos días en el mundo. Y que la Biblia lo puede explicar mejor. Dicen que el presidente Trump de Estados Unidos fue uno de los primeros, por estas y otras razones, que se opuso a este siniestro plan y que lo relacionó con la Organización Mundial de la Salud. Debido a ello es que Estados Unidos retiró sus aportes de $500 millones a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué les parece? De otro lado, aún no descifran qué quiso decir Bill Gates con su advertencia de que las vacunas del coronavirus sean para los que más necesitan y no para los que más pagan. Bill Gates es parte del misterioso, siniestro plan Nuevo Orden Mundial. Este estaría relacionado incluso con los Microsoft que se colocarían en los seres humanos para tenerlos controlados, los microchips, y en Suecia ya hay 5.000 implantaciones. Lo cierto es que debajo de todo esto hay dos rostros de Bill Gates: el de ser un hombre filántropo y de su oculta perversidad para dominar el mundo, es decir, muchos dicen el de Satanás. Nuestra portada para el día de hoy: una planta de oxígeno para Andahuaylas. Y la pregunta del día sería: ¿debería, señoras y señores, autoridades y pueblo en general, debería comprarse una planta de oxígeno para Andahuaylas, pero ya de inmediato? ¿Sería una estratégica decisión de los tres gobiernos? Tal vez argumenten que no hay plata. Pero recientemente recordemos que en la sesión del Pleno del Congreso, al cual asistió el Premier y sus 18 ministros, el maltratado ahora Premier Pedro Cateriano dijo enfáticamente que todos los gobiernos regionales del Perú tienen en caja 13.000 millones de soles, que hasta el momento no han podido ser ejecutados, incluso ya tiene polvo encima de la caja. Como esta afirmación es bastante seria, entonces nadie puede argumentar que no hay plata en caja. Incluso se debería pensar en la construcción del mejor hospital, acondicionado para atender pandemias,
y no solamente casos de urgencia, incluso con instalaciones empotradas para la distribución del oxígeno clínico en cada una de las habitaciones o de atención al paciente con coronavirus, por ejemplo, ¿no les parece? Pues aun cuando la pandemia llegue a su pico máximo, ya ingresó a todas las principales ciudades del país y no se va a ir así por así. O como cualquier otra enfermedad, ya se quedará en nuestro país y en el resto del mundo y seguirán presentándose pacientes con esta enfermedad, lógicamente por su imprudencia. Si es que nuestros planificadores no son previsores, el futuro del pueblo resulta ser, por lo tanto, incierto y peligroso. ¿Queremos más muertes? ¿Qué estamos haciendo ahora, por lo menos, para presentar un plan público? Lo habrán escuchado al señor alcalde de Andahuaylas, al presidente regional, o a la máxima autoridad religiosa, o a quienes tienen que ver. Esta universidad por lo menos se pregunta y se seguirá preguntando. Creo que sería la primera en dar su primer aporte y por ello habría que felicitarlo al señor rector de nuestra universidad. Por lo menos cotizar una planta de oxígeno a través del internet, que no es un trabajo tedioso. Un niño de 8 años o 7 años lo puede hacer. Buscan y ustedes encontrarán precios, plantas de oxígeno movibles inclusive, otras para empotrarse, etcétera, y cuyo costo, les pasamos el dato de inmediato, nada más que $100,000, y puede haber de menos inclusive, y que las mismas abastecen 30 balones de oxígeno clínico diarios. Pero ¿quiénes deben tomar la iniciativa? Quillabamba nos dio un gran ejemplo. Ya esa planta es una realidad luego de haberse vencido el espacio burocrático del gobierno regional del Cusco, que quedó muy mal parado por ello. Solo debían pagar el importe del transporte y el desalanoaje obligatorio, y lógicamente el envío y la respectiva instalación en el espacio más conveniente y súper útil para su propósito. La alcaldía, por ejemplo, hoy mismo debería de ofrecer inclusive el terreno, la ubicación, o el gobierno regional. Tomen también el ejemplo de Caja Huancayo. Hoy está donando 885,000 soles para implementar una planta de oxígeno, pero en Junín. Si en estos momentos abriéramos la línea telefónica de Tras la Huella de la pandemia, seguramente que la respuesta sería avasalladora en favor de la instalación de una planta de oxígeno para Andahuaylas y, lógicamente, la construcción de un señor hospital, pero de primera línea, equipado con la mayor y mejor, digamos, inteligencia hospitalaria que requiere en estos instantes casos de pandemia, y dejar aquellas horribles transferencias a las ciudades de Ayacucho y del Cusco. A propósito, por ejemplo, hoy Ayacucho es la ciudad con una creciente y alza del coronavirus. Si hay necesidad de transferencias, ¿se enviarán enfermos a Ayacucho? ¿Usted qué opina? Esta pandemia nos agarró desprevenidos. Tenemos que ser sinceros. Mea culpa, mea culpa, mea culpa de todo, y ahora los sufrimientos son de ambas partes, es cierto, pero pesan más en los pacientes que, debido a su pobreza, sin trabajo, sin casa, sin seguro de vida, etcétera, con carga familiar y sin los indispensables recursos económicos, condenado a morir donde le caiga la noche. Señor alcalde, ¿cuál es ahora su opinión? ¿No es usted la principal cabeza del gobierno municipal?
señor gobernador de la región, ¿qué piensa usted también, usted y sus altos burócratas y especialistas? Y señores miembros de la comunidad de autoridades, ¿qué dicen sobre este tema? Si no tomamos una decisión hoy, siempre lo tendremos que decir a diario. Mañana podría ser tarde, muy tarde. Pasamos a otro rubro informativo. Tormenta tropical Isaías no se detiene en Estados Unidos. Virginia fue seriamente afectada. En Filadelfia hay árboles derribados y la tormenta sigue. Otras cortas. Presidenciales de Estados Unidos. Joe Biden presentó agenda para los latinos. 11 millones de latinos podrían ser beneficiados como indocumentados si es que triunfa en las elecciones del próximo mes de noviembre. Más, la pandemia sigue fuerte en México. Hospitales están al máximo de su capacidad hoy día. Los pacientes están bajo ventilación. Estos siguen siendo sometidos a terapias riesgosas. Cada vez se suman más casos, informaron desesperadamente. 19,000 millones de remesas, sin embargo, han sido transferidas en medio de una dura crisis pandémica, pero la pobreza los azota y nadie puede ayudarlos a los hermanos mexicanos. Y la noticia desesperante, dicen que se puede comparar con una bomba atómica. Y ayer sucedió en Beirut, capital del Líbano. Atención, 300,000 personas sin hogar, 73 muertos, 3,700 heridos, 2,700 toneladas de nitrato de amonio en el depósito explosionaron. Dicen que la explosión fue 10 veces más potente que aquellas bombas que se utilizaron en la última guerra mundial. Desgracia en Beirut, ¿qué les parece? Fue afectada con una terrible explosión y ha dejado incalculables pérdidas económicas. Por tierra y aire tuvieron que sofocar los efectos de la explosión que afectan precisamente o afectaron un almacén de peligrosos explosivos. Más información, 25 colombianos que vivían en el Perú a pie cruzaron la selva amazónica y no se contagiaron con el COVID-19. Su travesía duró 2 meses. Quisieron regresar y nadie les prestó ayuda, dijeron a periodistas de Colombia, pero lograron su principal objetivo, sanos y salvos. Gracias, buenos días. Será hasta el día de mañana. Volvemos con más fuerza. Otro fin superior de la universidad es el servicio a la comunidad y al desarrollo integral de sus componentes. Hasta aquí llegó Extensión Universitaria. Nos vemos.